un vídeo sobre el present continuous, presente continuo. Present continuous. Para el present continuous, el presente continuo, necesitamos primero recordar cómo era el presente del verbo ser, to be. Y era I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, y they are. Recordamos que el significado era del ser y estar de dos verbos. I am, yo soy, o yo estoy, you are, tú eres, o tú estás, etc. Para el present continuous, el significado que nos hace falta es yo estoy, tú estás, él está. Lo primero que vemos, como siempre, es la estructura. Es decir, cómo se hace la afirmativa, negativa e interrogativa. Primero vemos la afirmativa. Y vemos que consistiría en un sujeto, las tres posibles formas del verbo ser en presente, am, is o are, dependiendo de la persona. Am, recordemos que es para la primera persona, yo, I am. Is es para la tercera persona del singular, él, ella o ello. He, she, it. Y are para los demás. Después de el verbo ser, tendríamos un verbo acabado en ing. Y después tendríamos un complemento. Por ejemplo, podemos poner you. Como es you, cogeríamos are. Y podemos elegir, por ejemplo, el verbo escribir, write. Que se escribiría así, writing. Y como complemento vamos a elegir an email. You are writing an email. Tú estás escribiendo un email. En la negativa tendríamos un sujeto y tendríamos que negar el verbo ser o estar. Am not, isn't o aren't. Después pondríamos de nuevo un verbo acabado en ing y después un complemento. La misma oración que hemos puesto antes, acordaos que era con la persona you, pero ahora le ponemos aren't. El verbo era escribir, writing, an email. You aren't writing an email. Tú no estás escribiendo un email. Después veríamos la interrogativa. Y tendríamos en primer lugar el verbo ser. Y después el sujeto. Después el verbo en ing. Y después el complemento. La misma oración que hemos visto antes, pues cambiaríamos el orden de los dos primeros elementos. Y empezaríamos por are,
el sujeto era you, el verbo era escribir, write, ponemos con ing, writing, y el complemento era an email. Are you writing an email? Ponemos el signo de interrogación, tenemos la interrogativa. Esta interrogativa puede tener las siguientes respuestas cortas. Are you writing an email? ¿Estás escribiendo un email? Pues si es que sí, diríamos yes, I am. Y si es que no, diríamos no, I'm not. El present continuous se puede usar para expresar acciones que se realizan en el momento de hablar. Es decir, ahora. También se puede utilizar para planes en el futuro. Por ejemplo, si yo digo the girl is playing the piano, la chica está tocando el piano, nos referimos a que está tocándolo en este momento, en el momento en que yo lo digo. Si añadimos a una oración un adverbio que indique futuro, por ejemplo, tomorrow, acabamos de convertir ese presente continuo en futuro. La chica va a tocar o tocará el piano mañana. Tiene planeado o tiene concertado o tiene decidido tocar el piano mañana. Ahora veríamos los adverbios que se usan en el presente continuo. Y los más comunes son now, ahora, o at the moment, en este momento. Eso sería para el uso, el primer uso que hemos dicho, que era acciones en el momento de hablar. Pero si nos referimos al futuro, entonces los adverbios pueden ser tomorrow, mañana, o cualquier combinación con next. Next week, next month, next year. Pero normalmente suele ser algo más cercano. Next week, next Sunday, el próximo domingo, etc. Estas combinaciones con next, week, month, etc. y tomorrow son los mismos adverbios que usamos en el futuro con will, que está en otra clase distinta. Después veríamos la ortografía, y con la ortografía nos referimos a cuando añadimos ing al verbo, algunas veces se producen cambios
Por ejemplo, un primer cambio sería con los verbos que acaban en E, como love o live, desaparece la E, como veremos. Loving, love, loving, live, living. Hemos quitado la E en ambos. Como excepción a la primera regla, la regla A, acordaos que era con el verbo love, por ejemplo, que acaba en E y perdía la E. Hay otros verbos que, aun acabando en E o en doble E, no pierden esa E, pero son excepciones. Y estos verbos son, por ejemplo, see, que al ponerle ing no pierde ninguna E. O, por ejemplo, el propio verbo ser, al ponerlo con ing, siendo, tampoco pierde la E. Otros verbos como por ejemplo agree, tampoco pierde ninguna de las dos E's. Agree, agreeing. Un segundo caso de ortografía es cuando el verbo es monosílabo, es decir, que solo tiene una sílaba, y acaba en vocal, una vocal, más consonante. En ese caso, esta consonante se dobla. Son verbos como, por ejemplo, cut, cortar. En gerundio, es decir, con ing, doblaría la T. O, por ejemplo, el verbo stop, doblaría la P. Recordemos que stop, en un inglés mal pronunciado, parecería que tiene dos sílabas, stop, pero no es stop, es un solo golpe, stop, stop, una sílaba. Por tanto, cumple la misma regla y dobla la consonante. Otro ejemplo podría ser chat, chatting. Luego, otra regla que no es realmente una regla, es simplemente un error cometido por muchos hablantes de español que aprenden inglés. Y es escribir este verbo, study, escribirlo así, haciéndole perder la Y. Esto es incorrecto. El verbo study mantiene la Y. Por tanto sería studying. Los verbos que acaban en una L doblan la L. Por ejemplo, travel, traveling, dobla la L. Finalmente, hay verbos que tienen un gerundio peculiar y son, por ejemplo, lie, mentir, cuyo gerundio es así, lying, o die, morir, dying, muriendo, o tie, atar, tying, atando. Finalmente veríamos cómo se usan los pronombres interrogativos en las oraciones en present continuous.
Por ejemplo, what, pues simplemente pondríamos what al principio de la oración y después una interrogativa del present continuous normal y corriente. Por ejemplo, what are you doing now? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás haciendo ahora? O when are you leaving? ¿Cuándo vas a salir? ¿Cuándo saldrás? ¿Cuándo te marchas? Ponemos el interrogativo al principio y después una oración interrogativa normal. Si veis, si os dais cuenta en este ejemplo, what are you doing now, nos referimos a el momento de hablar. Sin embargo, en esta nos referimos al futuro. When are you leaving? ¿Cuándo saldrás? Leave, salir, marcharse. ¿Cuándo te marchas? Finalmente vamos a ver algunos ejemplos de oraciones en present continuous. Intentando pues usar la mayoría de las combinaciones posibles. Por ejemplo, he is watching the match. Él está viendo el partido. They are playing tennis. Ellos están jugando al tenis. I am writing on the blackboard. Yo estoy escribiendo en la pizarra. When is he meeting Mary? ¿Cuándo va él o se reunirá con Mary? Aquí tenemos is, are y am, las posibles combinaciones del verbo ser. Otro ejemplo, she is watching TV now. Utilizamos now, reforzamos que en este momento, en el momento de hablar, es cuando está ella viendo la tele. Podemos decir, Tom is playing football next Saturday. Y aquí hemos añadido una expresión adverbial que indica futuro, next Saturday, el sábado próximo, y por tanto convertimos la oración en presente continuo, la convertimos en futuro. Tom jugará al fútbol el próximo sábado. He atendido a la clase y espero que haya sido útil y nos vemos en la próxima clase. Bye bye.